Bueno, vamos a seguir con el tema que habíamos dejado en el video anterior, que estábamos con los sofistas y decíamos que íbamos a enganchar ahora con la cuestión socrática, con Sócrates y su pensamiento y su método. Bueno, lo primero que vamos a por ahí aclarar, ¿no es cierto? Estamos en plena segunda mitad del siglo, lo que sería el siglo V. Estamos hablando de Sócrates, ¿sí? Un filósofo muy hablado, discutido, muy estudiado. Incluso hay postura de que si existió o no existió, etcétera, etcétera. Bueno, se escuchó muchas cosas de Sócrates, se dicen muchas otras, y la verdad es que es un filósofo que para la historia de la filosofía es muy importante, sobre todo en esta cuestión de lo que nosotros llamamos las actitudes del filósofo o quién es, cómo es un filósofo, ¿no? Es decir, es como el modelo, por así decirlo, del filósofo occidental, desde antiguo, más importante. Sócrates nació entre, algunos dicen el 469, otros dicen 470. Si estamos antes de Cristo, es decir, estamos en la segunda mitad de el siglo V y vamos a ubicarnos en Atenas, ¿sí? Un filósofo ateniense. Bien, él nace él es del barrio de Alópeque, y su papá y su mamá, es bueno resaltar en este caso porque su papá y su mamá tienen mucho que ver, digamos, después en lo que va a ser de su vida Sócrates. Su papá es escultor, Sofronisco, es escultor, y su mamá, Fenarete, es comadrona o partera. Y la verdad es que desde estos dos, tanto de su papá como de su mamá, él recibe mucha influencia después a lo que él se dedica, ¿no? A ser un maestro, un escultor, y su método, o sea, un escultor, un maestro en cuanto a escultora, digamos, este maestro que forma, que esculpe al estudiante, y este maestro que busca que su interlocutor descubra y dé a luz, digamos, la verdad por sí mismo. Y esto, por así decirlo, toma como ejemplo de lo que se dedicó su madre, que fue partera, ¿no? Bueno, de hecho, el método, que es un método que se basa en el diálogo, se lo reconoce como la mayéutica, ¿no? Ahora vamos a explicar eso. Bueno, la idea no es hacer una biografía de él, solamente esta referencia histórica para ver cómo, digamos, tuvo influencia después en la vida de Sócrates. La actitud del filósofo, o quién es, o qué es lo que más se resalta, o por qué es tan importante Sócrates. Bueno, primero que Sócrates representa lo que llamamos en alto grado, ¿no? El espíritu crítico, ¿no? Si hay algo que caracteriza a la filosofía o debe caracterizar a la filosofía y a los filósofos es la actitud, el espíritu crítico, ¿no? Una filosofía que no sea crítica no es filosofía, o sea, un filósofo es naturalmente un ser crítico, ¿no? Consigo mismo, con la sociedad, con todo lo que lo rodea. Por ahí pasa su esencia como filósofo, ¿no? Otra cuestión es que él valoriza la acción de filosofar como una búsqueda constante de la verdad. Él va a plantear la filosofía como búsqueda justamente de la verdad. Esto después se va a sentir muy identificado con esto y va a resaltar mucho Aristóteles, ¿no? Incluso va a decir, la felicidad pasa por la búsqueda racional de la verdad. Bueno, y otra cuestión también muy importante en Sócrates, y por eso se lo considera un modelo de filósofo, es que en él hay una cabal coherencia de vida, ¿no es cierto? En coherencia en cuanto que él dice, hace, o sea, piensa, hace, vive de acuerdo a lo que él dice y a lo que él piensa, ¿no? Entonces una coherencia de vida, de pensamiento, de vida, ¿no? Lo que él pensaba, creía y así lo vivía.
Entonces es uno de los hombres que se lo reconoce como el más justo y sobrio de los hombres de la época. Dos apreciaciones muy importantes, ¿no? No nos vamos a detener ahí. Bueno, vamos a hacer muy rápidamente un acto comparativo, un parangón entre los sofistas y Sócrates. Primero vamos a ver el común denominador entre estos dos, es que sofistas y Sócrates estudian los mismos problemas, si se dedican al estudio de las mismas cuestiones, ¿no? El estudio de la sociedad, del gobierno, las conductas, ¿no es cierto? El arte de vivir y de gobernar, etc. Y otra que decimos es que viven las mismas preocupaciones, ¿no es cierto?, tanto sociales como políticas, porque la verdad es que los dos van a tener como preocupación esta cuestión de lo social, de cómo vivir en sociedad, en la sociedad, y de cómo ser seres políticos, ciudadanos polités, ¿no? Ciudadanos políticos. Ahora, la diferencia por ahí más marcada va a estar en ciertas doctrinas y los métodos que ambos utilizaban. Y hay un punto que lo marcan mucho algunos textos. Yo lo marco, pero como una crítica también. A ver, siempre como que se insiste en esta cuestión de que también la diferencia pasa en que los sofistas cobraban y Sócrates no cobraba. Bueno, a ver, quiero decir, esto se puso como algo muy malo para los sofistas. Sí, los sofistas cobraban por sus enseñanzas, cobraban por su trabajo, eran trabajadores más. Yo estoy enseñando en este momento y estoy cobrando por lo que estoy enseñando y trabajando. Es decir, no sé por qué cayó esto de que terminó siendo algo malo esto de cobrar o de, no sé, pero la verdad es que ellos cobraban por el trabajo que hacían. Algunos más, otros menos, dependen porque habían los más o menos famosos, más o menos importantes, pero digamos cobraban por su trabajo, que era la enseñanza del arte de vivir y gobernar, enseñar la retórica, la oratoria, etc. Sócrates no cobraba, dicen, por sus enseñanzas, tenía un grupo de seguidores, de discípulos, lo hacía en lugares públicos para una porción de la sociedad que eran por ahí los más humildes, los que tenían menos recursos. Sócrates tenía una especie de sueldo por haber participado en una de las guerras, la guerra de Peloponeso. Sería como un sueldo de veterano de guerra, ¿no? Un sueldo mínimo. Él podríamos decir que era de una clase trabajadora de Grecia, muy humilde, ¿no? Y algunos autores, pero esto entre paréntesis a un costado de página, ¿no? Algunos autores cuando hacen su biografía también dicen que, bueno, sí es cierto, él no cobraba a estos jóvenes, pero tenía otro grupo de discípulos, seguidores, entre esos Platón, etcétera, que tenían, digamos, eran de un poder adquisitivo más importante y en realidad eran como quienes bancaban, por así decirlo, económicamente a Sócrates. Bueno, entonces, sí, como obra buena, tenemos a un Sócrates encargándose de una porción de la sociedad de jóvenes que no iban a poder acceder a pagar un sofista de renombre para que los forme y después poder gobernar, porque si bien el gobierno estaba para todos, el ágora era para todos, los que triunfarían son los que justamente iban a poder desarrollar el arte de la dialéctica, la retórica y en definitiva poder gobernar. Entonces iba a terminar otra vez siendo el gobierno de unos pocos. Entonces Sócrates lo que hace es dar posibilidad a otra o a esa porción de la sociedad que quedó a un costado, ¿no? Entonces eso como una obra buena y también por eso se lo compara con los sofistas, ¿no? Bueno, vamos a algunas ideas principales por parte de Sócrates. Bueno, primero, él tiene un tema fundamental de interés y pasa por la cuestión ética, ¿no? A él le interesa la vida moral de los ciudadanos, la indagación sobre las cuestiones morales, ¿no?
él va a relacionar mucho el conocimiento, el saber, con la virtud y el buen obrar. Él va a decir, estos puntos coinciden. Eh, Quien conoce obra bien. Por lo tanto, él va a decir que el mal en el hombre es fruto de la ignorancia, ¿no? Y por eso hay una responsabilidad social con la cuestión del conocimiento y del saber. Él va a decir que la sabiduría, ¿no es cierto?, va a ser fruto de la indagación de uno mismo. De hecho, la base de la sabiduría va a estar en lo que sería el reconocimiento de la propia ignorancia como camino catártico para llegar a la sabiduría. Otra preocupación de él es el conocimiento de la esencia, es decir, poder llegar a descubrir lo que las cosas son realmente, ¿no? Y esto ya lo decíamos hoy, la filosofía para Sócrates es búsqueda de la verdad y una filosofía que nos haga mejores personas, ¿no? Por eso él va a decir que la filosofía es el camino de la purificación del alma, ¿está? Bueno, y vamos a, por último, tomar esta parte que sería el método para explicar algunas cuestiones. El método socrático es una de las cuestiones que por ahí más se estudia en Sócrates y que, porque es modélico, en realidad es un método que algunos llaman método dialéctico, o algunos llaman diálogo, otros lo llaman ironía y otros mayéutica, ¿no? Hay distintos nombres. La mayoría va a identificarlo al nombre del método como método de mayéutica. A mí me gusta hablar de diálogo, ¿no? El método de Sócrates se basó, básicamente es el diálogo. Un diálogo organizado, ordenado, metódico, con un fin. Estamos hablando de un método. Entonces, no es la charla por la charla, la conversación por la conversación, sino que es una conversación con pasos, con un tono en particular y con un objetivo, ¿no? Entonces, el nombre mayéutica, ¿sí? O diálogo. ¿De dónde viene la palabra mayéutica? Viene el griego maieutikos, que significa parto o el arte de parir, ¿no? Y maieutike, y ahí se relaciona con maieuo, que significa partera maieutique, y maieuo, mayin, se refiere a la madre, ¿no? Están todos relacionados los términos. La parte de mayéutica sería en realidad, o se llamaría específicamente a la segunda parte del método. Bueno, tiene dos grandes momentos. Un momento que vamos a llamar refutación, o también llamado en griego erística, que algunos dicen que es como el momento destructivo, demoledor o momento negativo, en donde en este caso Sócrates, o quien ejerza el método, está dialogando con alguien a quien vamos a llamar interlocutor, está por medio de un diálogo de hábiles formas de preguntar, hábiles preguntas. Lo que hace el que está dialogando es como tratar de derribar los argumentos que la otra persona presenta y que son contradictorios o incluso en algunos puntos son falsos, ¿no? Todos de algo sabemos algo, ¿no? Decía, pero muchos a veces de eso que saben creen que por saber algo ya saben todo, ¿no? Dice que Sócrates iba recorriendo distintos estamentos sociales, distintos personajes de la sociedad, y todos sabían explicarle algo, y de eso algo que creían saber ya pensaban que era todo, o que sabían todo por saber algo concretamente. Por ejemplo, él preguntaba a un soldado, a Laques, qué es la valentía, y bueno, Laques lo que hacía era responderle sobre quién es o cómo es un hombre valiente, pero en definitiva no la valentía. O sea, para él la valentía era la representación de un hombre valiente.
pero Sócrates buscaba algo más que era más allá de él como soldado, sino la valentía en sentido universal. Entonces también habló con un artesano que les preguntó sobre el arte de hacer las sandalias, y bueno, el artesano decía: de todos los que indagué, el artesano me pareció entre todo el más coherente, en el sentido de que, bueno, él sabía explicar su producto y cómo se llegaba al producto, pero también terminaba creyendo que sabía todo porque sabía hacer su arte. Y así con los políticos, etc. En definitiva, él lo que quería hacer era derrumbar, tirar abajo esa idea de que por saber algo o creer de que sé todo, ¿no? Y de que yo necesito, por así decirlo, reconocer que de algunas cuestiones yo no sé todo, ¿no? Eh, o sea, el reconocimiento de la ignorancia o el reconocimiento de no saber algo no es signo de alguien que no pueda crecer en la sabiduría. De hecho, la sabiduría es un camino, ¿no? Y parte del camino es el reconocimiento de lo que no se sabe. Bueno, entonces, en definitiva, este momento de refutación se lo dice que es algo negativo, que es algo demoledor, porque lo que se pretende es derrumbar, tirar abajo todas esas falsas o esas ideas contradictorias sobre lo que se supone que se sabe, ¿no? Y por ahí lo que molesta de este momento, y es lo que provoca, ¿no es cierto?, una reacción por el interlocutor, es que se hace en un tono irónico. Ironía es una palabra griega, eironeia, que es simular que algo se sabe. Perdón, disimular que algo no se sabe, pero que en realidad sí lo sé, ¿no? Y la ironía hay personas que son irónicas ya por su propia personalidad, por su propio carácter, su forma de ser, ¿no? Y la ironía, así como provoca en algunos mucha, digamos, gracia, mucha risa, porque es una forma de expresarse, y a algunos molesta mucho y a algunos les gusta y se siente identificado, pero en general molesta la ironía, porque la ironía es la simulación de algo. Yo simulo que algo no sé, pero en realidad sé, y con eso manejo, ¿no es cierto?, los argumentos del otro, ¿no? Bueno, eso por ahí es lo que terminaba molestando. Entre este momento y el siguiente hay un momento que es el estado de catarsis. Catarsis en griego significa purificación, limpiar. Cuando el interlocutor hacía crisis por esta situación de quedar expuesto, quedar al descubierto de que había cosas que no sabía o que no dominaba. Entonces llega un punto de la crisis en donde yo tengo que reconocer sí o sí, decir, bueno, está bien, no sé, no es así, esto te dije, era mentira o era falso o no era del todo verdadero. Ese momento de relajación por haber reconocido, ¿no es cierto?, el error o la falsedad de algo, le llama catarsis, que es el momento de limpieza. Uno puede hacer catarsis desde muchas maneras. Hay catarsis, en este caso una catarsis más bien intelectual. Hay catarsis que yo hago de liberar energías que tienen que ver con cuestiones físicas, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. La intención es pensar de que este momento catárquico es la puerta para llegar al segundo momento, que es la mayéutica, propiamente, que es el momento donde como corolario, como resultado de todo el proceso, doy a luz una nueva verdad, y esa luz, esa verdad, en realidad surge del mismo interlocutor. Yo lo único que hice fue como ir acompañándolo para que, bueno, a ver, vos sabías quién era un hombre valiente, vos sabías cómo hacer una sandalia. Bueno, vamos a hacer lo que se llama, ¿no es cierto?, la inducción, ¿no? A ver, partimos de esta experiencia particular de lo que es un soldado valiente o de lo que es hacer una sandalia y llevar eso a un concepto universal, y ese es el objetivo del método, que es justamente alumbrar la verdad que va a ser fruto de este diálogo y del fruto de la razón, de los argumentos, y llegar a un concepto universal, un concepto general, ¿no es cierto? Y con esto
superamos, por así decirlo, la relatividad o la parcialidad de una opinión. Una cosa es saber quién es un soldado valiente o cómo es, y otra cosa es qué es la valentía, que en definitiva estamos respondiendo por la esencia, el qué es la valentía, qué es la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué es el arte? Y salimos de la experiencia particular para llegar a un concepto general. Y ese concepto es fruto, ¿no es cierto?, del camino de esta persona que hizo, ¿no es cierto?, por medio del diálogo. Maravilloso su método, algo que se utiliza mucho y que sirve como modelo para el diálogo filosófico y también una enseñanza de vida. Bueno, se hizo un poco extenso, pero espero haya sido claro, y si no, nos estamos comunicando. Recuerden de avisar, de comentar los videos, y si hay alguna duda, consultar con la profesora Nancy o conmigo, y estamos en contacto, ¿sí? Buena semana.